¿Qué es ser inteligente? No es una pregunta retórica. ¿Qué habilidades o qué características debe tener algo para que lo consideremos inteligente? Es difícil de decir concretamente. Se relaciona con las facultades de aprender, entender y decidir, con poder formar ideas de la realidad. Durante mi pregrado, una de las materias que tuve que ver fue cálculo integral, y aunque en ese momento aprendí distintas formas de calcular el área bajo una curva, estoy seguro de que si tuviera que resolver una integral en este momento para salvar mi vida, el episodio se acabaría acá. Pero incluso sin poder hacer eso, aunque no sea un humano inteligente, podemos estar de acuerdo que, como especie, poseemos la capacidad de inteligencia. En cambio, una calculadora relativamente sofisticada no tendría el más mínimo problema de solucionar esa integral que me costaría la vida. ¿Eso hace una calculadora inteligente? Creo que pocos diríamos que sí. Solo hace sus cálculos automáticamente y hay algo en ese automáticamente que nos da la sensación de que lo que hay atrás es artificio, no inteligencia. Pero eso nos trae a la actualidad, cuando se está intentando automatizar la inteligencia. Pero ¿y entonces qué es ser inteligente? Puede aprender una máquina y, claro, vamos a ser sometidos por los robots. Quédese por acá si estas preguntas le causan tanta curiosidad como a mí. Soy Ignacio Galán y este es un podcast de Shots de Ciencia, el primero de una serie de episodios sobre tecnología que saldrán al aire en los próximos meses y que han sido patrocinados por Heinsohn, una empresa de tecnologías colombiana. Las palabras mágicas son inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Inteligência artificial. Inteligencia artificial. Intelligence artificielle. Entre tanto teléfono, carro y hasta lavadora inteligente, es muy confuso poder distinguir qué es mercadeo y qué es realidad. Pero esas palabras están por todas partes. Que mi lavadora se encienda sola a las 4 de la mañana para que todo esté limpio cuando me despierte la hace inteligente. Otra vez, yo creo que no. Pero si eso no es, ¿qué es inteligencia artificial? Entonces hay varias definiciones. La definición con la que trabajamos nosotros acá en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial habla de tratar de entender, estudiar y también desarrollar modelos computacionales que sean capaces de tener ciertas habilidades cognitivas, como por ejemplo la percepción visual, la comprensión del lenguaje, la resolución de problemas. Esa es la voz de Claudia López Moncada, académica de la Universidad Técnica de Valparaíso y de 2 centros de investigación de inteligencia artificial en Chile. Pero es importante notar que es difícil definir qué es inteligente y entonces cuando uno se mete en el área de inteligencia artificial, como que una de las primeras preguntas que hay que hacerse es ¿con qué definición estamos funcionando? Y este reto se hace doble si se tiene en cuenta que es un concepto dinámico. Su definición se ha ampliado conforme las capacidades computacionales y de automatización también lo han hecho, y hoy en día no denota lo mismo que cuando se acuñó. Alex Jaimes, un colombiano que se doctoró en ingeniería y se ha especializado en inteligencia artificial tanto en la academia como en el sector privado, nos explica. Bueno, el término tiene una historia interesante. Inicialmente se creó con la idea de crear sistemas o máquinas que reemplazaran a los seres humanos y que iban a ser inteligentes como los seres humanos. Parece salido de un cuento de ciencia ficción, ¿o no? Entendíamos la inteligencia artificial como algo muy distinto a lo que la entendemos ahora. Era mucho más basado en lo simbólico, que básicamente lo que estaban tratando de hacer la gente de ciencias de la computación en ese tiempo era entender cómo podíamos hacerle a los computadores razonar o tener conocimiento para poder aplicar reglas y llegar a través del razonamiento a demostrar inteligencia. Como que mordimos más de lo que podíamos tragar. Estábamos, y en muchas maneras estamos aún, lejos de poder crear máquinas que tengan inteligencia similar a la humana. Pero la manera de entender a la inteligencia artificial se ha transformado. Al principio, cuando se intentó hacer esto, la gente se dio cuenta de que era muy difícil, que faltaban décadas y décadas de investigación, pero hoy en día el término inteligencia artificial se refiere a, digamos, toda la familia de sistemas o de métodos o robots que hacen cosas que emulan de alguna forma a los seres humanos o que hacen cosas automáticamente. De repente, ya no era tan importante que los aparatos razonaran o dieran muestras de inteligencia. Lo importante eran los resultados. No importa cómo llegamos a la solución, lo importante es que aprendemos de los datos o de las experiencias pasadas y damos buenas soluciones o generamos resultados que se parecen a los resultados que tomaría o las salidas que saldrían de un proceso inteligente.
Los sistemas de inteligencia artificial han cambiado drásticamente con los años. Aunque muchos asociamos la aparición de esta disciplina con el advenimiento de la computación, su historia se remonta a mucho más atrás. Conceptualmente viene desde antes de Cristo, con sistemas en matemáticas y demás. El ábaco, por ejemplo, es también una de las ideas antiguas que ya estaban relacionadas con las incursiones en inteligencia artificial. Pero el auge de la IA moderna se rastrea más fácilmente a mitad del siglo pasado, la década de los 50, con la violencia bipartidista en Colombia, la ruptura de relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y la llegada de Mao al poder. Entonces las ideas de inteligencia artificial y de tener sistemas que funcionen como humanos y que emulan a humanos, realmente surgen en los años 50, pero las ideas, los temas conceptuales desde mucho antes y las matemáticas pues desde mucho antes. Esta es también la década del famoso Alan Turing, considerado uno de los padres de la computación y la IA. Por ese tiempo se usaban unos programas que se llamaban sistemas expertos. Entonces la idea era que estos expertos escribían las reglas a mano. Estos sistemas se llamaban sistemas expertos. Entonces eran reglas muy simples. De hecho, uno de los sistemas más importantes cuando comenzó todo esto se llamaba ELIZA o ELIZA, y era un sistema basado en reglas donde la gente podía conversar con el sistema y el sistema respondía a preguntas y tenía una conversación con el usuario, pero era una conversación muy básica y eran reglas muy básicas. Se trataba de programas que respondían a las entradas o preguntas que le hacía una persona, y sus respuestas estaban encaminadas siguiendo un set de reglas prescritas a mano por un grupo de personas. Luego viene la década de los 90, la explosión del Internet, el grunge, el mundo después de la Guerra Fría y Colombia sumida en tiempos oscuros de narcotráfico y corrupción. Y en ese contexto surge una segunda etapa, y de alguna manera un resurgimiento de una disciplina que había pasado relativamente desapercibida en los 60s, 70s y 80s. En estas décadas, de hecho, se han descrito unos periodos que fueron apodados inviernos de la IA por la dramática reducción en interés y con ello financiamiento de estas técnicas. Para la segunda etapa se descubrió que si uno cogía datos y estos datos tenían etiquetas que se podrían crear sistemas que aprendieran las reglas. Es decir, ya no era necesario que una persona le diera las reglas una a una, sino se buscaba que las máquinas crearan esas reglas a partir de datos. Bueno, si voy a hacer un sistema que diferencie entre imágenes de gatos y de perros, entonces mi sistema va a necesitar 1000 imágenes de gatos y 1000 imágenes de perros, y esas imágenes van a tener etiquetas. Entonces va a decir, esta imagen es de gato, esta es de perro, esta es de gato, esta es de gato, de perro, etcétera, etcétera. El diseñador del sistema entonces escogía los rasgos que podían diferenciar a un gato de un perro basándose en las imágenes. Por ejemplo, estos rasgos podían ser la distancia entre ojos y nariz, o la forma de las orejas, el tamaño de los bigotes, lo que fuera. Los valores de los rasgos los determinaban los datos de entrenamiento, que eran las 1000 imágenes de gatos y 1000 de perros. Entonces, si usted dice, yo voy a medirle los ojos a los perros y los ojos a los gatos, y usted le mide los ojos a 1000 gatos y a 1000 perros, va a descubrir que hay unas diferencias en esas mediciones. Una vez usted haya entrenado su programa, ahora le puede dar una foto, que en este tipo de sistemas se conoce como entrada o input, y preguntarle si, según los rasgos analizados, es más probable que esa foto sea un perro o un gato. Esta segunda etapa de inteligencia artificial se le conoce como machine learning o aprendizaje de máquinas. El sistema aprende automáticamente las diferencias entre unos rasgos determinados por los humanos a partir de un conjunto de datos. Y con esto puede categorizar o distinguir una cosa de otra para al final arrojar un resultado o salida. Decirle en este caso si es un gato o un perro. Y luego llegamos a la década del 2010. Las redes sociales se han apoderado del mundo y hay una disponibilidad de datos sin precedentes en la historia. Un detonante para que la IA sea catapultada. En esta tercera etapa aparece la posibilidad de implementar el Deep Learning o aprendizaje profundo. En Deep Learning, la diferencia es que se usan los mismos datos, o sea, imágenes de gatos y de perros, pero en vez de hacer que el humano decida que son los ojos o la cola o el bigote o lo que sea, el mismo sistema va a aprender cuáles son los rasgos importantes. Esa es la diferencia clave entre Machine Learning y Deep Learning. Entonces, en Machine Learning, el diseñador humano decide cuáles son los rasgos. En Deep Learning, el sistema aprende todo. Pero para que el sistema aprenda todo,
tiene que tener muchísimos más datos. A lo largo de la década de 2010, además del surgimiento del aprendizaje profundo, hubo una serie de avances muy importantes en cuanto al acceso a las capacidades de hacer inteligencia artificial. Por ejemplo, en 2018 Google hizo público el código de algunos de sus sistemas, lo que ha hecho que el número de personas inmersas en estos temas se haya multiplicado. En estos últimos meses ha habido un programa en particular que ha acaparado la atención de los medios y del público, y al que de hecho ya le dedicamos un episodio entero: ChatGPT. Si lo decís bien, ChatGPT. El ChatGPT. ChatGPT. Este procesador de texto es capaz de redactar párrafos con una cadencia y estilo escalofriantemente humanos, incluso cuando sus respuestas estén erradas de contenido. Pero, ¿recuerdan que Alex mencionaba que en la primera etapa de la inteligencia artificial ya había un procesador de texto que se llamaba ELIZA? ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? ¿Porque ELIZA fue apenas una curiosidad y ChatGPT se ha convertido en una herramienta tan popular? Esa es muy buena pregunta. Son similares en la forma de interacción. En ELIZA era igual, era como un chatbot donde uno entraba, escribía y le contestaba. La gran diferencia es que ELIZA, como le comentaba antes, era construido a base de un número de reglas. Entonces, si uno escribía algo que el sistema no entendía, el sistema podría simplemente decir, bueno, cuénteme más, o repítame, o dígame esto de otra forma. O sea, respuestas muy básicas. ChatGPT y otros sistemas contemporáneos, en cambio, hacen uso de muchas técnicas modernas y además usan conjuntos de datos masivos para ser entrenados. Entonces pueden dar respuestas mucho más complejas y no hay reglas explícitas que dan la respuesta, sino que el sistema responde de acuerdo a lo que uno le pregunte. Entonces es un sistema muchísimo más complejo, muchas órdenes de magnitud más grande, usa muchísimo más computación, tiene muchísimos más datos de entrenamiento, porque las reglas eran reglas escritas a mano. En cambio, algo como ChatGPT utiliza millones y millones de páginas web, de páginas de Wikipedia, de libros. Es curioso que con frecuencia en el aprendizaje profundo no sepamos exactamente qué parámetros está utilizando el sistema para dar una respuesta. Nosotros solo le dimos los datos. Este es un podcast de Shots de Ciencia, un medio independiente dedicado a la comunicación y al periodismo científico. Si quieren hacer parte de la conversación, no duden en seguirnos y hacer sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok. Búsquennos. En todas nos encuentran como @Shots de Ciencia. Somos una organización sin ánimo de lucro que está buscando apoyo, así que comparta y recomiende nuestro contenido si le gusta, y si se anima, apóyenos a través del link de Mercado Pago que dejamos en la descripción o en Patreon/Shots de Ciencia. Bueno, teniendo el panorama más claro de qué quiere decir inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas y aprendizaje profundo, y un poquito la historia de estos sistemas, podemos preguntarnos, ¿estamos más cerca de crear una inteligencia artificial similar a la humana? La respuesta corta es que no. La respuesta larga es más compleja, pero también más interesante. Es una cuestión de enfoques, amplio contra angosto, estrecho versus general. Y estos enfoques también se ven reflejados en las etapas del avance técnico del campo de la IA que mencionaba Alex. Con el paso del tiempo, sus pretensiones se han hecho mucho más limitadas. El término inteligencia artificial se creó con la idea de crear un sistema o una máquina que fuera como una persona y que reemplazara a una persona que fuera tan inteligente como una persona. Entonces, a eso es a lo que se le refiere como inteligencia artificial general, donde realmente cuando uno piensa en un ser humano, no solamente piensa en que puede hablar bien, sino que sabe muchas cosas, se entiende un contexto social, entiende normas culturales, entiende reglas, entiende las leyes, tiene ciertos valores. No, es mucho más complejo, es general, es mucho más amplio. Entonces, a eso queremos llegar en algún momento, ¿no? Estamos aún muy lejos de poder integrar todas esas variables en un solo sistema. La inteligencia artificial general no ha visto demasiados avances. La inteligencia artificial estrecha, en cambio, explotó. La inteligencia artificial narrow, angosta, que es la que vemos hoy en día, es la que comprende sistemas que hacen tareas muy específicas. Por ejemplo, si yo busco algo en Google, me da una respuesta, es muy bueno, tiene inteligencia artificial, pero solo sabe hacer una cosa, búsqueda, ¿sí? O el sistema del que estábamos hablando antes puede clasificar imágenes de gatos y perros, pero no sabe hacer nada más. No puede ir al supermercado a comprar algo. Entonces esa es la diferencia. Pero el enfoque angosto no es de ninguna manera despreciable. Aunque no se parezca a un humano en términos amplios de inteligencia, en el campo específico para el que fueron entrenadas, son a menudo órdenes de magnitud superiores al más hábil de nosotros.
Por ejemplo, ni siquiera los humanos más capaces pueden competir con las inteligencias artificiales modernas en una partida de ajedrez. Además, dentro de la inteligencia artificial angosta hay muchas sutilezas que distinguen un sistema de otro. Yo diría que la inteligencia artificial se puede pensar en estar dividida en dos partes. Una es la predictiva. Simplemente predice etiquetas, es la forma más fácil de verla. Entonces le das una imagen de un gato o un perro y dice, este es un gato, este es un perro. Este es un formulario para un préstamo. Entonces el sistema va a decir, ¿le damos el préstamo o no le damos el préstamo? ¿Sí? Es una etiqueta, hace una predicción. La otra, la generativa. Es la que genera contenido, genera imágenes, genera audio, genera texto. Y las dos familias de algoritmos, las dos partes de inteligencia artificial realmente convergen porque los sistemas que se usan para crear las dos son los mismos y la mayoría están basados en Deep Learning. Y no solo convergen en las técnicas de aprendizaje que se usan, sino también en las herramientas. Por ejemplo, cuando uno usa un robot como ChatGPT. Y cuando uno conversa con un sistema de esos, con un chatbot, está realmente usando la parte generativa, pero también una parte predictiva. Está usando los dos componentes para llevar a cabo esa conversación. Pero más allá de que sea predictiva o generativa, estrecha o amplia, incluso de si es inteligencia o no, la IA es cada vez mejor que los humanos en áreas específicas. Es precisamente por ese motivo que, además de asombro, estas tecnologías generan tanta zozobra y ansiedad en el público, por el sentimiento de la inminente obsolescencia de nuestras capacidades humanas. ¿Podrán reemplazarnos? ¿Nos espera un futuro distópico como el de Terminator? Para oír el resto del cuento y profundizar en las repercusiones de la inteligencia artificial en nuestras sociedades y explorar algunos de los vicios en los que a veces caen estas herramientas, no se pierda el próximo episodio. Muchas gracias por su atención. Esto fue un episodio del podcast de Shots de Ciencia, patrocinado por Heinsohn, una empresa colombiana que ofrece soluciones empresariales por medio de la tecnología. Si le gusta lo que hacemos, considere apoyarnos en los enlaces de Mercado Pago y Patreon que quedan en la descripción de este podcast. Nos vemos en la próxima.